a predicar a muchas partes, en todas esas poblaciones del norte de Santander. Pero luego Dios empezó a ampliar las estacas de la tienda y empecé a viajar a Venezuela, empecé a viajar a varias ciudades de Colombia. Luego salí de allí, etcétera, y fui abriendo los ojos respecto a un evangelio integral. Y me di cuenta que había que orar, me di cuenta que había que ayunar, me di cuenta que había que vigilar, que había que leer la Biblia, que teníamos que congregarnos. Pero también descubrí que el deseo de Dios es que vivamos bien en el nombre de Jesús. Hello, alguien diga algo. ¿Por qué la gente pensaba en los tiempos antiguos que el evangelio solamente era para los muy pobres, financieramente hablando, y para los viejitos? Porque era el evangelio que se había proyectado. Se le había enseñado a la gente solamente a orar, se le había enseñado a la gente solamente a ayunar, a leer la Biblia, a congregarse. Pero no se le había enseñado a la gente que Jesús había muerto en la cruz del Calvario, no solamente para darnos vida. Se les había olvidado Juan 10:10 parte B, que dice: pero yo he venido para darles vida. Esa es una parte. Y luego dice: y vida en abundancia. Y nos habían enseñado que el evangelio con dinero era pecado. Nos habían enseñado que estudiar, que prepararnos, que vestir bien, que tener casa propia, que tener un buen carro era del diablo. Por eso mucha gente no quería venir a Jesús. Por eso mucha gente 3, 4, 5 décadas atrás nunca quisieron aceptar a Jesús ni vivir el evangelio. Porque cuando ellos asomaban la cabeza dentro de una iglesia evangélica, encontraban la gente oliendo a feo, porque ni desodorante se echaban, o porque no había para el desodorante, o porque usar desodorante también era pecado. Y las mujeres con esas rostros languidecidos, emblanquecidos, y con ese pelo largo así, hermano, y esas piernas peludas, todo el mundo salía asustado. Porque era pecado depilarse, porque era pecado depilarse, porque era pecado ponerse en bonitas, porque era pecado arreglarse. Y predicaron una parte del evangelio y castraron, cercenaron la posibilidad de que otros aceptaran a Jesús como Señor y Salvador, porque les enseñaron un evangelio bajo formatos de hombres y no de Dios, con normatividades humanas y no lo que dice la palabra. ¿Acaso Pablo no dijo cuando escribió a la iglesia de Roma que ya delante de Cristo no hay ni romano, ni griego, ni gentil, ni otro? Me estoy haciendo entender. No hay diferencias entre los unos y los otros. Y le robaron la posibilidad a mucha gente que conociera a Jesús por las normas de los hombres. La Biblia dice que Él no hace acepción de personas. La Biblia dice que sus brazos están abiertos para que todo aquel. En estos días iba con mi esposa en el carro de Amparo allí por la paralela, el día que vinieron los de Neiva, el viernes. Estábamos averiguando algo para lo del estudio de televisión, y cuando me fui a subir al carro subía una niña. Cuando la vi a media cuadra le dije a los que estaban dentro del carro: esa niña que viene allá es satanista. Su mirada era perdida, su aspecto era sombrío, oscuro, horrible. Yo me subí al carro y ella pasó. Cuando pasó le grité: Jesús te ama. Pero el Espíritu me impulsó y di la vuelta rápidamente en el carro para volver a acercarme a ella, poderlo parquear y confrontarla cara a cara para decirle: Jesús te ama. Y di la vuelta rápidamente, bajé nuevamente por la paralela, pero las circunstancias me pasaron una mala jugada porque no encontré dónde parquear y venían carros detrás de mí.
Pero le volví a gritar: hey niña, por favor venga, atiéndame un momento. Ella pasó porque se dio cuenta que era el mismo que le había gritado abajo: Jesús te ama. Y le volvió a gritar por la ventana: Jesús te ama. Porque Jesús no hace acepción de personas. Él quiere al pecador, pero aborrece el pecado. Alguien dígame algo. Tráiganos el muchacho con el piercing. Tráiganos el muchacho con el pelo pintado. Tráiganos la muchacha con minifalda, con escotes. Tráiganos como venga, que el que hace la obra se llama Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Aleluya. La Biblia dice: es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. Por favor, permítame volverme a meter al cauce de lo que estoy hablando y déjeme terminar. Conocí una parte del evangelio. He ayunado 21 días con pura agua. He estado en ayunos de 21 días, de 15 días, de 7 días, de 3 días. Estuve 7 días en oración en una ocasión, en oración de día y de noche. Y enfrenté la misma muerte que estuvo parada frente a mí, desafiándome. Tenía 8 meses de convertido al evangelio. Fue el primer Goliat que tuve que enfrentar. Cuando los médicos dijeron que no me encontraban ninguna enfermedad con todos los exámenes que me habían hecho, que lo único que les faltaba por investigar, estoy hablando de hace 12 años atrás, era que firmara una orden para un examen del VIH. Y cuando el médico me dijo así, me paré de allí, le tiré la puerta del consultorio y salí corriendo y me interné 7 días de día y de noche en la iglesia. Y enfrenté la muerte porque me estaba secando. Todos los días perdía 1 o 2 kilos. Yo tengo fotos, cuando las quiera ver, de cómo estuve. Y me paré y le dije a Satanás: usted no puede tocar mi vida, porque Dios me ha prometido esto, aquello y lo otro, y nada de eso se ha cumplido. Mentiroso, inmundo, se va de mi vida en el nombre poderoso de Jesús, porque he sido llamado para ver y proclamar las maravillas del Dios creador. Por eso cuando yo le digo a usted de la importancia de proclamar las promesas de Dios, de no olvidar las palabras proféticas y de leer la Biblia para guerrear, para orar, se lo digo porque he vivido muchas experiencias que hoy me permiten enseñarle con autoridad a usted y decirle: hay resultados, hay poder en la palabra. Por eso dice Efesios: sobre todas las cosas sacad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todavía está aquí. Conozco muy bien esa parte del evangelio. Conozco muy bien esa área del evangelio. Pero he venido conociendo la otra parte, que es la que quiero que también usted aprenda. Lo primero es lo más importante, porque por eso dice Mateo 6:33: mas buscad primeramente. Pero la otra parte no la podemos seguir descuidando. Somos padres de familia, tenemos una familia. ¿Sabe qué me preocupa tanto por algo que quiero que la iglesia se meta? En proyectar un futuro para nuestra vejez. En Cristo estamos asegurando un futuro para la eternidad, porque en Cristo somos salvos. Por su fe y la gracia y la misericordia de Dios somos salvos. Vivamos para Jesús. Apartémonos de las cosas que no agradan a Dios. Y el día que muramos, estamos seguros que partiremos a la eternidad con Él. Pero cuando usted se muera, Wilson, ¿qué le va a dejar a sus hijos?
Regáleme esta cámara. Señores pastores, cuando nos muramos, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Estaremos haciendo cosas para que nuestros hijos sean motivados a servirle al Dios del cual usted y yo predicamos y decimos que es dueño del oro y de la plata y de la tierra y su plenitud. Estamos dando testimonio de eso a nuestros hijos. En estos días, Germán Alba, predicándole aquí a los pastores,